El primer evangelio escrito. La vida de Jesús, como la recibieron las primeras comunidades cristianas. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene ese poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías. Otros, es un profeta, como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes. Pero Herodes se había casado con ella y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por esto a Juan y quería matarlo, pero no podía. Porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Entonces, Jesús y sus discípulos se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, psst, ya es tarde y este es un lugar apartado. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Él les contestó, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darle de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron aquellos panes fueron 5,000 hombres.
Luego Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el agua antes que él en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. Y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido.